Es para mí un gusto hoy tener con nosotros a Johan Osma. Johan es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. Johan, corrígeme si es eléctrica y electrónica, que yo siempre digo esto mal. Después de Claro. pronto, si hay tiempo, nos aclararás cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro. Pero además es un gran amigo y lo admiro muchísimo. Y hoy vamos a entender un poquito por qué esa gran admiración hacia Johan. Johan, quería empezar preguntándote cuál es tu superhéroe favorito y por qué. Bueno, Johanna, pues hola, muchísimas gracias por la invitación. En efecto, es ingeniería eléctrica, electrónica y pues, trataremos ahí de hablar por eso. Mi personaje de ficción, no solamente superhéroe favorito, sino de ficción favorito es Spider-Man. De hecho, pues es como parte de mi insignia hasta en la vestimenta. Maravilloso. Y además yo siempre le digo a Johan que cuando lo invito a alguna clase, que para mí él tiene debajo este traje de Spider-Man puesto en cualquier momento, se abre la chaqueta y ahí sale el super traje. Johan, te quería preguntar, ¿cómo crees tú que la ciencia ficción puede ser una herramienta de enseñanza en el aula de clase? Bueno, ¿O cómo entonces, la utilizas tú? Porque sé que utilizas en... claro que sí. Entonces, mira, voy a arrancar contándote un poquito el por qué me gusta Spider-Man para que entiendas el por qué uno puede, o por qué yo creo que uno lo puede usar como una herramienta. En particular, yo siento cierta identificación con Spider-Man, ¿listo? Eh, Spider-Man es un personaje que desde chico, digamos, le gustaba como inventarse cosas, pero no era ni el superhéroe más fuerte, ni el más rápido, entonces le tocaba usar mucho su creatividad, las cosas le salían mal muchas veces. Eh, Así que era un personaje que de alguna forma aprendió a manejar la frustración. Y eso, de alguna forma, creo que me siento identificado. ¿Sí? O sea, pongámoslo en términos simples, es un superhéroe que fracasa mucho, pero pues está bien. O sea, uno puede ser ese fracasado si uno sabe cómo capitalizar esos fracasos. Entonces, esto no solamente le pasa a un Johan Osma, esto le pasa a mucha gente que empieza a ver en los superhéroes y en la ciencia ficción una serie de reflexiones personales que se hacen más o menos evidentes precisamente porque estos personajes son ficticios. Entonces, dentro de la ciencia ficción, lo que ocurre es que hay un montón de escritores, guionistas, dibujantes, un montón de personas que piensan en la ciencia ficción y se imaginan cómo podría ser la vida bajo esos supuestos. Y eso ha sido uno de los mayores motores en la investigación científica y desarrollo científico. Yo me acuerdo cuando era niño veía los supersónicos, lo lejano que se veía una teleconferencia como esta, ¿cierto? O sea, eh, pero pues la telemedicina, además por la pandemia, digamos, se volvió pues cotidiana, es decir, muchas de esas actividades y muchos de esos elementos que aparentemente son ciencia ficción en un momento dado se convierten en una realidad. Así que como una herramienta de enseñanza en el aula de clase es una forma de cuestionarnos hacia dónde podemos ir como sociedad. Y es una estrategia pedagógica supremamente interesante porque te permite despersonalizar un poco los problemas, las problemáticas, y permitir que cada individuo sea un soñador de alguna manera, y a veces esos sueños conducen casualmente al desarrollo científico. Creería yo que esa es la manera en la que se puede hacer. Ahora, por supuesto, dentro de las cosas que hago, pues hay para un par de cursos que hablan mucho de tecnología, incluso con superhéroes. Qué interesante, sabes que nunca había visto esa debilidad en un superhéroe que mencionas, tienes toda la razón, y siempre detrás de un superhéroe también hay como un lado humano del cual nos podemos sentir familiarizados y a partir de ahí construir. ¿Qué impacto o influencia tiene la ciencia ficción sobre los avances tecnológicos actuales? Entonces, más allá Uy, del aula, sobre la tecnología actual. pues imagínate, casi todo lo que hoy en día es tecnología, hace unos años fue ciencia ficción, ¿no? O sea, imaginémonos cuando el ser humano todavía no volaba, pues claramente nosotros no podemos volar por sí solos, usamos aparatos para hacerlo, pero cuando no podíamos hacerlo, eso era ciencia ficción, ¿cierto? Cuando el hombre viajaba a la luna, era ciencia ficción. Cuando viajaba al centro de la Tierra, era ciencia ficción. De hecho, estoy usando toda la literatura casi de un solo autor, pero en general todas esas cosas que fueron ciencia ficción en algún momento,
hoy en día pueden ser elementos habituales. Listo, la aviación, la exploración espacial que en estos días está de moda, ¿no? O sea, cada empresa de cada multimillonario está en la carrera espacial, se están ganando por días, es una cosa sorprendente. Eh, Hoy casualmente veía un meme de Bezos, este multimillonario con su grupo de 4 astronautas, aunque no formalmente son astronautas, pero no profesionales, todos son civiles, y básicamente hicieron una parodia de los Cuatro Fantásticos. Pero pues desde un punto de vista científico-técnico, ayer viajó la persona más joven y la persona más vieja que ha ido al espacio en toda la historia de la humanidad. Y fue una iniciativa privada. Es decir, eh, claramente la ciencia ficción tiene una gran influencia sobre los avances tecnológicos. Una de las vacunas del COVID, ¿listo? Tiene nanotecnología. Y hace unos años, cuando, pues siguiendo un poco la línea de Marvel Comics y de Iron Man, digamos, Iron Man en sus últimas películas, su armadura tiene nanotecnología. De hecho, él usa el término, dice nanotechnology, ¿no? Y entonces activa su armadura y su armadura sale de su cuerpo y se hace. Y uno dice, pero ¿qué clase de loco se metería nanotecnología en el cuerpo? Bueno, pues una de las vacunas contra el SARS-CoV-2 tiene nanotecnología. Así que, pues claro, de una manera mucho más responsable, mucho más sensata que una armadura, pero son avances tecnológicos que, aunque parecen sueños, realmente se acercan muchísimo. Y pues absolutamente todos. El desinfectante que usamos hoy en día en la universidad y en Transmilenio, pues tuvo una parte de su trabajo en la universidad y está basado en nanotecnología, por ejemplo. Entonces, hay una serie de avances tecnológicos muy del día a día que no vemos, pero ahí están y por supuesto, a veces pues, también te pasa a ti, estoy seguro, a veces ven tu trabajo y te dicen, esto parece ciencia ficción, a mí me lo dicen con mucha frecuencia y es algo a lo que le he cogido cariño, ¿no? Y me dicen, sí, parece ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. A mí me parece fascinante porque la ciencia ficción permite soñar y también creo que a los científicos nos inspira como, creo que en la ciencia ficción no hay límites y hay veces que como seres humanos nosotros siempre nos ponemos restricciones que tal vez estos guionistas no se los ponen y permiten ir más allá. A veces los científicos necesitamos romper esas restricciones que nos pone la teoría para poder hacer hallazgos novedosos que realmente cambien, impacten el planeta. Dentro de tus ejemplos mencionaste nanotecnología. ¿Me puedes explicar qué es la nanotecnología y la nanociencia? Claro que sí, mira, la nanociencia, voy a arrancar por la nanociencia. La nanociencia es la ciencia que estudia lo nano, ¿no? O sea, y la tecnología es aquello habilitante que te permite hacer la ciencia. Pero, ¿qué es lo nano? Lo nano es una escala realmente, es una escala de trabajo, es una escala muy chiquita en donde, digamos, viendo tu fondo que es de biodesign, ¿cierto? Y ahí tienes muchos honguitos, esos son microorganismos, exacto, ¿cierto? Bacterias, hongos, bueno, hay hongos macroscópicos, por supuesto, pero en general son microorganismos. Eh, y estos microorganismos están en esa escala micro, ¿cierto? ¿Qué es micro? Pues es la milésima parte de un milímetro, ¿no? Tú cogiste así como un metro a un milímetro, tú vas de milímetro a micrómetro, ahí está la microtecnología, la microbiología. En esa misma proporción está lo nano, o sea, 1000 nanómetros es un micrómetro, o sea, la milésima parte de un micrómetro es un nanómetro, y esa escala de un nanómetro a 100 nanómetros sin que sea una barrera, eso es simplemente una definición científica, es más o menos donde ubicamos la nanotecnología. ¿Qué hay en ese espacio? Un nanómetro es una molécula de glucosa, de azúcar, y 100 nanómetros es un virus. Por ejemplo, el virus del SARS-CoV-2 más o menos está por esos 100 nanómetros. Entonces, cuando hablamos de nanociencia, es toda la ciencia que estudia las propiedades, todos los cambios, las características de los materiales, de los elementos, de los compuestos en esa escala. Y la tecnología, la nanotecnología, son todas las tecnologías que te habilitan o la manipulación, o la creación, o la síntesis, manufactura, por ejemplo, o poder hacer algo en esa escala y manipularlo como tú deseas. Y esa es la nanociencia y la nanotecnología. Increíble pensar que hay todo un universo invisible con el cual podemos realmente causar impactos impensables.
quiero, como para poder entender ese mundo invisible, ¿en qué área se puede aplicar la nanotecnología? Uy, esa pregunta me encanta, Joa. Resulta que la humanidad hace muchísimos años, ¿listo? Bueno, muchísimos, en la historia moderna, ¿no? Quiero que nos devolvamos a la antigua cultura griega, ¿no? Los griegos estudiaban las cosas, o sea, el tipo que tenía un problema con las baldosas también era el mismo tipo que tenía que describir cómo hacer la hipotenusa de un triángulo para cortar las baldosas adecuadamente, ¿no? El que entregaba mercancía se preguntaba cuál era la, la curvatura de la Tierra. Es decir, los griegos en general veían el conocimiento no fraccionado, sino como un todo. Por eso eran filósofos, matemáticos, físicos, todo de alguna forma en el mismo tiempo. Con el tiempo la humanidad fue haciendo disciplinas y las fueron separando, nos fuimos separando, ¿sí? Tú eres bióloga, yo soy ingeniero electrónico, entonces, pero la nanotecnología de alguna forma está volviendo un poco a eso, porque es que la nanotecnología, la nanociencia y la nanotecnología no viene ni de la biología, ni de la ingeniería, ni del arte, ¿no? Viene de todas las posibles áreas. Es decir, es una ciencia y por ende una tecnología que es totalmente transversal. Entonces, ¿desde qué área se puede aplicar? Mira, en nuestro grupo por lo menos te puedo decir que hay ingenieros de todas las especies, o sea, hay eléctricos, electrónicos, mecánicos, civiles, ambientales, industriales, de sistemas, biomédicos, químicos, de alimentos, pero también tenemos microbiólogos, biólogos, físicos, matemáticos, químicos, hay artistas, hay diseñadores, hay administradores, hay gente de derecho, es decir, hay antropólogos. La verdad es que si uno se pone a preguntarse en qué área se debería trabajar la nano, es de todas. Y yo sé que la gente a veces cuando nos de áreas tecnológicas dice, no, esto claramente no es conmigo. Están mencionando porque sí. Uno de los grandes dilemas de lo nano es el tributario. Y entonces ahí entran los economistas, entran los abogados, que dicen, oiga, ¿qué definimos tributariamente como nano? ¿Cierto? Entra los antropólogos de cómo hacemos que la gente perciba bien o mal el prefijo nano, ¿cierto? ¿Qué pasa si le decimos a la gente que una de las vacunas tiene nanotecnología? ¿Será que se asustan o van a decir está bien? Entonces, fíjate que hay un montón de problemáticas y soluciones, por supuesto, alrededor del nano que involucran absolutamente todas las áreas del conocimiento. Y nos hace sentir a veces que estamos volviendo a esa integración de conocimiento que tenían, por ejemplo, la cultura griega. Perdón. Eso es fascinante porque si bien te da un sinfín de posibilidades, esto que mencionas de los temores que puede causar en la sociedad precisamente por no ver y no entender qué es, a uno a veces le da miedo cuando uno dice te voy a vacunar y uno no sabe, bueno, ¿y qué me están inyectando? Y sabes que de la vacuna hay una sinfín de teorías que la gente también empieza a conversar. Pero yo quisiera saber un poquito cómo entraste tú en este mundo de la nanotecnología. Bueno, entonces, esta historia es bonita. Yo era un ingeniero electrónico como cualquier ingeniero electrónico, pues puras fiestas electrónicas. Las fiestas de electrónicos y las fiestas electrónicas no son iguales. Las fiestas de electrónicos no son tan chéveres, pero somos gente chévere, ¿listo? Pero resulta que en algún momento yo dije, oiga, yo quiero trabajar en un robotcito muy chiquito que vaya por el torrente sanguíneo y vaya buscando el virus del VIH. ¿Sí? Estoy hablando de hace muchos años, ¿no? O sea, ya tengo mis añitos, así que hace muchos años eso estaba en boga, ¿no? ¿Cómo pensamos algo para el VIH? Era el virus que más se estudiaba en ese momento. Y entonces yo dije, no, hagamos un robotcito que agarra el virus en la sangre y pues se lo come para que no infecte. Y si se encuentra con una célula infectada, pues le diga, oye, tú estás infectada, no deberías, pues deberías dejar de funcionar. ¿Listo? Y así liberábamos este proceso. Y me di cuenta que tenía que aprender una serie de cosas de otras disciplinas para poder entender esto. Entonces me terminé yendo a un sitio muy lindo, a MIT, donde estaban hasta ahora empezando esa iniciativa de Nano. Pues eran los primeros años de la iniciativa Nano en Estados Unidos y conocí una serie de profesores, tanto en el área de ingeniería química como en el área de biología, de biotecnología precisamente, que me dijeron, oiga, mire, esto es lo que está pasando y esto es lo que va a pasar. Y mis compañeritos de clase eran personas de la industria. Entonces se volvió un tema de discusión supremamente interesante. Yo terminé estudiando y me enamoré de lo nano.
pero eso también hizo que yo me cambiara de área continuamente. Y pues volví ya finalmente a la electrónica, pero trayendo un montón de elementos que he aprendido desde otras áreas. Pero lo nano me hizo explorar muchas otras áreas de las cuales me siento hoy muy feliz de haber explorado. Qué bueno, qué chévere. Particularmente en tu equipo de trabajo, ¿qué aplicaciones abordan desde la nanotecnología? Bueno, esa pregunta es chévere, la respuesta es amplia, porque tenemos gente de muchas áreas, así que los intereses de cada individuo y de cada investigador a veces son distintos, pero en general nosotros nos especializamos en mejorar la calidad de las aguas en general, o de los líquidos. Entonces, tratamiento de aguas residuales de la industria. Por ejemplo, llevamos unos años trabajando en la remoción de cadmio y de metales pesados en agua y en alimentos, porque pues el cadmio en estos casos o algunos metales pesados se consideran contaminantes. Estamos actualmente trabajando en la remoción de contaminantes emergentes, que es, por ejemplo, cuando la gente toma medicinas, antibióticos sobre todo, y pues después los expulsa, bien sea por la orina o porque se vencieron y los botaron, eso llega a las aguas y eso después pues pasa a los peces, a las plantas, a otros seres humanos y entonces nos empezamos a volver, las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos, pero pues no es que uno se los haya tomado directamente, pero sí indirectamente, bueno, en fin, estamos trabajando en mejorar el transporte del crudo para que pues sea un poco más amigable ambientalmente. Hemos trabajado en temas de, pues para COVID, nanocompuestos que mejoran o el transporte de vacunas, pues tú lo sabes muy bien, pero también en desinfectantes. Y en la actualidad estamos trabajando algo que parece de ciencia ficción. De hecho, la inspiración, ahora que lo pienso, vino de una película que se llama Big Hero 6. Y habían unos robotitos que hacían como así y se unían. Y eran como imancitos, pues estamos haciendo ese tipo, estamos tratando de crear ese tipo de micro robots súper chiquitos para que limpien el agua solos y después se reúnan y podamos retirar los contaminantes más fácilmente. Entonces, eso también tiene mucho nano por ahí, pero por ahí van como casi todos, bueno, una gran cantidad de nuestros esfuerzos, sistemas de medición como tatuajes inteligentes, que te pones como un tatuaje, es flexible, mide qué tienes en el sudor, o sea, te hace microsudar, mide qué tiene el sudor, te lo manda por Wi-Fi al celular o por Bluetooth y todo bien integradito con batería y todo bonito. Pero entonces más o menos es el tipo de cosas, medimos y limpiamos cosas.